Cuando el deporte vuelva regresarán con él las historias cotidianas, los partidos, las jornadas y los triunfos esperados. Pero también las gestas, los triunfos por los que nadie hubiera apostado, las sorpresas. El Leicester de Ranieri quizás el mejor ejemplo reciente y el que da nombre, por ser el más conocido, a este tipo de gestas inesperadas ocurridas en la historia, es el triunfo del Leicester en la Premier League 15-16. Un título que se pagaba 5.000 a 1 al inicio de la temporada y que emocionó al mundo del fútbol, el que las historias de este tipo ya no suelen ocurrir menos durante 38 jornadas. El cuento de hadas del Leicester tuvo como actores principales a Bardi, Mahrez o Kanté, pero sin duda su cara visible fue un Claudio Ranieri que, según avanzaban las jornadas y veía como su equipo no caía de la posición más alta de la clasificación, fue transformando su cara en la de un hombre feliz que está viviendo un sueño. El triunfo final del Leicester es uno de esos hechos irrepetibles en un fútbol moderno que cada vez ofrece menos espacio a estas historias. El KO de Andy Ruiz a Joshua. El aspecto físico de Andy Ruiz Jr. no hacía presagiar nada bueno cuando se subió al ring para pelear contra el campeón de los pesos pesados, Anthony Joshua. Pero 7 asaltos después había escrito historia del boxeo. En una actuación que nadie esperaba, sacó velocidad y potencia en unas combinaciones que derribaron al británico y le hicieron doblar la rodilla. Joshua cedió sus cinturones y Ruiz se convirtió en el primer campeón de los pesados para México, una de las grandes sorpresas de la historia del boxeo y uno de esos grandes momentos inesperados que ofrece el deporte. La Grecia de 2004. Grecia afrontó la Eurocopa de 2004 sin haber superado nunca la primera ronda de una gran competición, ni de un mundial, ni de una Eurocopa. Es más, casi ni los había disputado. Su escasísimo bagaje se limitaba a la Eurocopa de 1980 y el Mundial de 1994. Es más, no había ganado ni un solo partido en esos dos campeonatos que había disputado hasta la fecha. 3 derrotas en el Mundial del 94, 2 derrotas y un empate en la Euro del 80. La Eurocopa del año 2004 era una ocasión para lograr esa primera victoria, para dar esa pequeña alegría a su país. Y lo hizo la primera, venciendo a la anfitriona Portugal por 1-2. Ni así estaba asegurada la clasificación, porque quedaban por delante duelos ante España y Rusia. El empate ante el combinado español le dio la clasificación a cuartos pese a perder en la última jornada con Rusia. Una vez en los cruces, Grecia dio la campanada en cuartos eliminando a Francia con un tanto de Charisteas y a la República Checa en semifinales con un gol en la prórroga de Díaz. El torneo se cerró como se inició, con un Portugal-Grecia. Y como en el primer partido, se impuso Grecia. Marcó Charisteas y el sueño de todo un país se hizo realidad. La selección que no había ganado ni un solo partido en un gran campeonato hasta 2004, salió campeón. El TDK Manresa. El equipo manresano, dirigido por Luis Casimiro, dio la gran sorpresa en la Liga ACB, que hasta esa 97-98 solo había sido conquistada por Real Madrid, Barcelona y Juventud. Sexto en la fase regular, el TDK jugó sus 3 eliminatorias por el título con el factor cancha en contra, y en todas ellas sorprendió a su rival. Eliminó, uno detrás de otro, al tercero de la liga regular, Estudiantes, al segundo, Real Madrid, y al primero, Tau. Las 3 series se saldaron con el mismo resultado, 3-1 a favor de los manresanos, cuyo palmarés hasta entonces se componía de una Copa del Rey, lograda 2 años antes. Con Chichi Creus al frente, con Capdevila, Sayer, Alston, Paco Vázquez. El TDK dio una lección de cómo jugar en equipo y de cómo el pez chico puede comerse al grande más de una vez. Otra prueba de la gesta es que 2 temporadas después, el TDK descendió, aunque lógicamente ya no era el mismo equipo. El PGA de Yongeungyang. El coreano Yongeungyang se llevó la alegría de su vida en agosto de 2009. Se convirtió en el primer asiático en lograr un título de Grand Slam y provocó que por primera vez Tiger no ganara un grande llegando a la última jornada como líder, lo que había sucedido siempre hasta la fecha. Lo hizo además desde el puesto número 110 del ranking. Yang fue de menos a más en el torneo. Su primer día no fue demasiado brillante, pero ya en el segundo se metió entre los 10 primeros. En el tercero se colocó a 2 golpes de Tiger, y desde ahí dio el golpe definitivo el último día. No fue una gran jornada ni de Tiger, ni de Harrington, que arrancó el último día igualado con Yang. Lo aprovechó el coreano para dar la gran sorpresa.
El Nottingham Forest de Clough. El Nottingham Forest de Brian Clough es uno de los grandes milagros de la historia del fútbol. Se trata del único club que ha ganado más Copas de Europa que ligas nacionales. El Forest se proclamó campeón de la liga inglesa siendo un recién ascendido, lo que quizás sea todavía más sorprendente que lo logrado por el Leicester. El Nottingham ascendió a la First Division en la 76-77, y en la 77-78 ganó la liga por delante de Liverpool. Una gesta que no quedó ahí, porque en los 2 años siguientes ganó la Copa de Europa, la primera de ellas al Malmö con Dircis y la segunda al Hamburgo. Si hay páginas bellas en la historia del fútbol, la que escribió el Nottingham Forest está muy arriba en ese ranking. El primer Wimbledon de Boris Becker. Resulta llamativo ver en esta lista un triunfo de Boris Becker a la vista de lo que luego fue, un 6 veces ganador de Grand Slam. Pero lo cierto es que su primer Grand Slam, que fue su primer Wimbledon, resultó sorprendente. Becker contaba con 17 años y 7 meses y se convirtió en el primer jugador que no era cabeza de serie en ganar el Grand Slam londinense. Becker eliminó en primera ronda a Pfister, en segunda a Anger y en tercera a Nistor con Dircis M. En octavos de final se impuso a Mayotte, en cuartos dejó fuera a Leconte. Para alcanzar la final, en semis eliminó a J con Dircis Reed. El último escollo fue el estadounidense Kevin Curran, que había dejado por el camino a los dos máximos favoritos, cabezas de serie 1 y 3, sus compatriotas McEnroe y Connors. Len, cabeza de serie número 2, cayó ante Leconte. Un nuevo fenómeno, Boris Becker, un crío que no contaba con 18 años, había llegado al mundo del tenis. Hoy puede parecer una barbaridad hablar de sorpresa al hablar de un Grand Slam logrado por Becker, pero en aquel momento lo fue. La Vuelta a España de Eric Caritoux. Eric Caritoux, ciclista francés, hizo fama por su victoria en la Vuelta a España de 1984, que ganó por 6 segundos de diferencia sobre Alberto Fernández. El alemán Raimund Etzen fue tercero y Pedro Delgado, cuarto. Nadie contaba con Caritoux, cuyo mejor puesto en el Tour en 12 participaciones fue el 12º lugar logrado 5 años después de esa victoria en la Vuelta. Un buen corredor, sin duda, pero no en las quinielas para ganar una grande, y menos a sus 24 años. Caritoux se impuso en la 7ª etapa, pero eso no fue nada con lo que sucedió en la 12ª, que terminó en los lagos de Covadonga. Delgado cedió el liderato al francés, que ya no iba a soltarlo. Caritoux aguantó en el mano a mano con Fernández por 6 segundos. El Limoges campeón de Europa de 1993. El Limoges era un buen equipo a secas en el panorama baloncestístico continental, pero no entraba en las quinielas para ser campeón de Europa. Salvo por una cuestión, contaba con Božidar Maljković en el banquillo. En aquel momento, tener a Maljković era sinónimo de ser campeón o de estar muy cerca de serlo. Había ganado ya la Copa de Europa en 1989 y 1990 dirigiendo a la Jugoplástica. La pregunta es si iba a ser capaz de hacer lo mismo con el Limoges, que en teoría se encontraba algún escalón por debajo de los más grandes de Europa. El cuadro francés terminó dando la gran sorpresa con un baloncesto a lo Maljković, ritmo bajo de anotación, no dejar correr al adversario, poner todo tipo de trabas al rival. En sus 4 últimos partidos del torneo, el Limoges anotó 59, 60, 62 y 59 puntos. Ganó los 4, eliminando en cuartos de final a Olympiacos, en las semifinales de la final fue al Madrid y en la final a la Benetton Treviso de Kukoc. La Copa de España del Jaén Paraíso Interior. La gesta del Jaén Paraíso Interior en la Copa de España de 2015 forma parte de la historia del fútbol sala español. Era su debut en la competición y los pronósticos decían que lo normal era que cayera en la primera ronda, frente al Pozo Murcia, uno de los favoritos a llevarse el título. Eliminó al Pozo por 2-4 y vio como en el cuarto de final del que salía su rival, el Burela Pescados Rubén también daba la campanada y eliminaba a Enter Movistar. Con el Pozo Inter fuera a las primeras de cambio, la Copa parecía un camino de rosas para el Barcelona, que se plantó en la final con 2-4-0. En la semifinal de las sorpresas, Jaén Paraíso Interior eliminó por penaltis a Burela Pescados Rubén. Los jienenses estaban en la final, lo que ya parecía un gran premio y algo para disfrutar.
Pero no se conformó con eso y en la final dio otro sorpresón ganando al Barça, que maquilló el resultado hasta el 6-4 final, porque el Jaén llegó a ir ganando por 6-2. Gracias, esto es todo. Suscríbete para mi siguiente video y espero que os haya gustado.